El eje central de la sesión dedicada al análisis de la economía de los Estados Unidos durante el programa de continuidad y actualización del 2020, dada por el área de entorno económico, se centra en precisamente tratar de entender cuáles son las perspectivas para la economía de nuestro país vecino y de la cual dependemos enormemente. Durante el año 2019 habían ciertas preocupaciones de que la economía americana podría estar cercana a entrar en una fase recesiva. Hay ciertos indicadores que nos podrían hacer pensar que eso es posible. Uno de los más importantes consiste en lo que se conoce como una inversión en la curva de rendimientos de la tasa de interés. Es decir, que las tasas de largo plazo se vuelvan más bajas que las tasas de interés de corto plazo. Esta es una situación sumamente inusual y que ha precedido las últimas recesiones en las que ha entrado este país. Entonces, en base a esa perspectiva, analizamos si esto era posible o qué es lo que podíamos esperar para el futuro de la economía americana durante los siguientes meses. Y la conclusión a la que llegábamos es que el impulso de las medidas llevadas a cabo por la administración Trump en los años anteriores, sobre todo en términos de una disminución en la carga regulatoria y una disminución en la carga fiscal para las empresas, le han dado un enorme impulso a la economía americana, la han llevado a crecer a niveles cercanos al 3,5%, cuando en la administración anterior se lograron niveles promedio de 1,5% al año. Niveles muy interesantes que hacia finales del 2019 han disminuido, pero se siguen manteniendo en niveles cercanos al 2%. Y las perspectivas que esperamos para este año son precisamente que se mantenga ese nivel de crecimiento y que también se logre un 2% durante el 2020. No es un número espectacular, pero para la economía americana es un número muy sólido y que debe tener consecuencias positivas para la economía mexicana. Una de las reformas más importantes llevada a cabo por la administración Trump en el 2017 fue precisamente una disminución en la carga impositiva, sobre todo para las empresas. Aunque también se incluyó una disminución en la carga para las personas, lo más importante, lo más relevante fue una disminución del impuesto sobre la renta corporativo que enfrentan precisamente las empresas. ¿Cuál fue el objetivo que se quería lograr con esta reforma? Era el de fomentar la inversión. En el momento en el que los empresarios analizan los proyectos que tienen enfrente y que están pensando realizar, una de las consideraciones importantes que involucran el flujo que pueden esperar en el futuro de sus inversiones es la tasa de impuestos corporativos que van a pagar. Esta tasa en Estados Unidos era una de las más altas de los países avanzados, siendo que en el resto del mundo, si uno observa el promedio ponderado de la tasa que enfrentan las empresas en otros países, la tasa es mucho más baja. Es decir, las empresas americanas se encontraban en desventaja con respecto a las inversiones que realizaban en Estados Unidos, hablando en relación a otros países. Entonces, se baja la tasa de impuestos corporativos y tal cual como se esperaba, esto ha logrado que la tasa de crecimiento de la economía aumente en aproximadamente 0,5 a 1 puntos porcentuales por año, adicionales a los que ya se traía. Sí ha tenido un efecto muy importante junto con otras medidas también muy relevantes como es el disminuir la carga regulatoria de las empresas para lograr que los empresarios se animen a invertir más. Estas inversiones positivas han tenido como resultado un aumento en la tasa de crecimiento y con este crecimiento mucho más robusto que el que se tenía hace algunos años, se ha logrado también disminuir de una manera muy importante la tasa de desempleo y además se ha logrado aumentar el nivel de los ingresos de los hogares, especialmente para las personas que ganan menos. Gracias al impulso que ha recibido la economía americana como resultado de la disminución en la carga regulatoria y la disminución en la tasa de impuestos corporativos, el crecimiento ha avanzado de una manera muy positiva. El nivel de empleo, gracias a este crecimiento, se encuentra en niveles mínimos históricos. Podemos hablar de una tasa de desempleo de la población en general de 3,5-3,7%. Es decir, prácticamente podemos considerar que la economía norteamericana está en pleno empleo y que además tiene un componente muy relevante y es que no solamente hay más gente dispuesta a emplearse, hay más oportunidades de empleo, sino que la fuerza laboral, la población económicamente activa en Estados Unidos ha aumentado de manera significativa.
Simplemente para dar una perspectiva, durante los 8 años de la administración del presidente Obama se perdieron 1.5 millones de empleos. La fuerza laboral disminuyó en 1.5 millones de personas. Personas que podrían estar trabajando, pero que sin embargo, después de mucho tiempo de estar buscando empleo y no encontrarlo, salen de la fuerza laboral. 1.5 millones de personas menos en la fuerza laboral. En los 2 años, casi 3 años de la administración Trump, se han creado 2.5 millones de empleos nuevos, 2.5 millones más de personas que han regresado a la fuerza laboral dadas las oportunidades de empleo y en la mejora en la situación económica en general. Y otro aspecto importante es que este aumento en las oportunidades, este aumento en los niveles de empleo, o el otro lado de la moneda, esta disminución en la tasa de desempleo, ha tenido además como consecuencia una mayor competencia de las empresas por trabajadores y por ende un aumento en los salarios de los mismos. Vemos un impacto muy positivo por el lado del consumo, porque los trabajadores tienen empleo y tienen buenas perspectivas para el aumento en sus salarios y en sus ingresos. Por otro lado, los niveles de inflación en Estados Unidos se han mantenido bastante controlados. Estamos hablando de niveles cercanos al 2.5-2.7% de crecimiento en el nivel de precios en general. Este es un aumento del nivel que se tenía hace algunos trimestres, es decir, la inflación en Estados Unidos en términos generales se mantiene baja, pero ha aumentado un poco recientemente. Esta es una medición importante, no solamente evidentemente para los consumidores americanos, sino que es una medición que es muy relevante para México de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Las decisiones de política monetaria del Banco de la Reserva Federal se guían fundamentalmente por el nivel de crecimiento económico y por el nivel de inflación. Si lo que estimamos es que el crecimiento económico se mantenga relativamente moderado en niveles relativamente altos en el 2020, pero con la inflación empezando a repuntar de niveles muy bajos, lo que se puede esperar es que el Banco de la Reserva Federal mantenga el nivel de tasa de interés más o menos en los mismos niveles durante el 2020, o en todo caso que lo disminuya un poco, digamos unos 25 puntos básicos. Esto porque es importante para México porque el diferencial en las tasas de interés entre Estados Unidos y México es uno de los determinantes más importantes para el tipo de cambio. Lo que hemos observado en México ha sido un mantenimiento del tipo de cambio, inclusive una ligera apreciación del peso. ¿Por qué? Por ese diferencial que existe en las tasas de interés. Sin embargo, la tasa de interés pues es muy alta en México. Y entonces lo que quisiéramos ver es que esa tasa de interés disminuyera. Afortunadamente, si la Fed no mueve sus tasas, el Banco de México tiene un cierto espacio para seguir disminuyendo, probablemente en 25 o 50 puntos básicos durante el 2020, lo cual debe ayudar también un poco a la recuperación en la actividad económica en México. Un tema muy relevante al que será importante darle seguimiento durante el 2020 en relación a la evolución de la economía norteamericana tendrá que ver con dos factores. En primer lugar, el cumplimiento de los acuerdos comerciales que se han llevado a cabo especialmente con China. Como todos sabemos, el acuerdo de libre comercio con México y Canadá ha prácticamente llegado a su conclusión. En el momento de grabar este video todavía falta la aprobación del Senado canadiense, pero se espera que esto no tenga ningún problema, con lo cual deberá entrar en vigor aproximadamente a principios de junio o julio de este año. No esperamos muchos cambios por ahí. Sin embargo, el acuerdo comercial al que ha llegado Estados Unidos con China, que es una primera fase de un posible acuerdo, es algo positivo, es una señal positiva. Sin embargo, como no es un tratado en sí, no es un tratado de libre comercio, está en la completa discreción del presidente. Si en un momento dado se percibiera que los chinos no están cumpliendo con lo acordado, es muy posible que se recrudezcan las medidas compensatorias llevadas a cabo por Estados Unidos y que esta división comercial que hay entre Estados Unidos y China pueda recrudecerse. Ese es un factor importante al que habrá que darle seguimiento, pero que esperemos que no evolucione en un sentido negativo. El otro aspecto muy importante será hacia finales de año. Como todos sabemos, Estados Unidos vuelve a las urnas para las elecciones presidenciales.
Las posiciones que adoptan los dos partidos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, están claramente delineadas y definidas. Los republicanos están apostando por una mayor disminución de impuestos, profundizar las reformas que se han llevado a cabo durante la administración Trump, mientras que los demócratas lo que están proponiendo es cambiar radicalmente la política económica, yéndose hacia medidas que significarían mayores impuestos y mayor regulación de la economía. Si las posiciones más extremas de los candidatos o precandidatos que ahora se están peleando la nominación llegaran a ejecutarse, podrían tener implicaciones muy negativas sobre las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos en los siguientes años.